Muy buenas noches a las personas que nos sintonizan en el municipio de Tacisco, Guazacapán, Chiquimulía y San Juan Tecuaco. Gracias a las personas por estar pendientes de su programa Hacia el Desarrollo. En esta noche tenemos un programa muy especial desde Ciudad de Panamá. Con nosotros estará el ingeniero Jorge Antonio Serrano Elías, expresidente de Guatemala, conocidos por muchos, y un programa muy especial. Ingeniero, buenas noches. Un saludo para la audiencia que nos está sintonizando en este programa. Gracias, Sammy. Les agradezco muchísimo que nos estén escuchando y naturalmente muchas gracias a usted y a Canal 33, Costa Visión, porque definitivamente no hay cosa que a mí me agrade más que poder estar hablando con mi gente. Además, quiero decirles que para mí todo lo que es el suroriente del país tiene recuerdos maravillosos. Así es que aquí estoy dispuesto a conversar con usted y a contarle todo lo que usted quiera. Gracias, ingeniero, y vamos a empezar el programa. No sin antes recordar que el ingeniero Jorge Antonio Serrano Elías salió de Guatemala, y eso en el desarrollo del programa vamos a tocar esa parte. El día, en la fecha 1 de julio de 1993. O sea, para las personas que hoy tienen la grata y oportunidad de poder ver en este programa a nuestro expresidente, decirles que él tiene un total de 20 años, 3 meses y 12 días de no estar en tierras chapinas. Vamos a empezar así el programa y... Bueno, yo quiero decirle que salí de Guatemala, pero jamás Guatemala ha salido de mi corazón. La mantengo cada momento de mi existencia y cada momento de exilio ha sido duro. Recordando Guatemala, y así como hoy que estuvimos con ustedes almorzando, con las bromas de los chapines, etcétera, es cuando más falta me hace mi país. Gracias, ingeniero, y vamos a empezar la entrevista. Quisiéramos saber, y que de sus propias palabras, ¿dónde nace el ingeniero Jorge Antonio Serrano Elías? Y que nos cuente un poquito cómo son sus primeros años como estudiante en Guatemala. Bueno, yo nací en la ciudad capital en el año 1945. Mi padre, que le decían el Canche Serrano, abogado, fue un hombre prominente, un hombre que luchó mucho por el país. Él fue el que le fue a pedir la rendición a Manuel Estrada Cabrera en La Palma, cruzó la línea de fuego y después fue el que le fue a pedir la renuncia a Ubico para entregarle el famoso memorial de los 311, que no era exactamente la renuncia, pero era el memorial en el cual se le hacía ver al tirano de los 14 años que era repudiado por la gente importante del país. Así que yo nací en ese hogar. Mi madre, Rosa Elías de Serrano, era hija de emigrantes libaneses, y de ese hogar yo nací. Y ahí me crié y estudié en el Liceo Guatemala, de Guatemala. Posteriormente estudié en la Universidad de San Carlos, donde me gradué de profesor de segunda enseñanza en física y matemáticas y de ingeniero. Y después estudié en la Universidad de Estocolmo, hice una especialización en economía del desarrollo. Y después en Stanford University en los Estados Unidos, donde saqué la maestría en planeamiento educativo y después el doctorado en educación. Esa es así en un resumen, lo que es mi preparación académica. Gracias, ingeniero. Importante para nosotros en este programa. También nos gustaría, ingeniero, poder platicar un poco acerca cómo inicia
pues esa relación, ese matrimonio que por años ha estado siempre a la par suya, su esposa, a quien pues también compartimos en esta tarde con ella, para que nos comente un poco, conscientes de que la base de la sociedad pues es la familia, y es una familia que usted ha mantenido unida no solo en Guatemala, sino también hoy acá en Panamá, y para que nos comparta un poco, para que nuestros teleaudientes también tengan la oportunidad de conocer esa parte del ingeniero Jorge Serrano Elías. Gracias. Yo conocí a mi esposa cuando ya estaba para graduarme de ingeniero. Ella tenía como 17 años, yo tenía como 21, 22 años, como dicen, a saltacunas. Y cuando me gradué de ingeniero, un año después nos casamos. Tengo casado con ella ya casi 45 años. Y se llama Magda Bianchi Serrano. Ha sido una maravilla. Ella me ha acompañado en las buenas y en las malas. Y con ella tuvimos 5 hijos, 3 varones, 2 mujeres. Todos mis hijos son una bendición para mí. Nunca, ninguno de mis hijos me ha dado nada que sentir. Todo lo contrario, son todos gente temerosa de Dios. Todos tienen sus familias organizadas. Me han dado 8 nietos que son una maravilla. Todos nacieron ya en el exilio, aquí en Panamá. Sin embargo, hay uno de ellos que siempre que habla conmigo me dice que él va a ser presidente de Guatemala, porque él es el Canche Serrano, dice, como así le decían a mi papá, y él también es Canche. Así es que eso quiere decir que en el corazón de ellos, aunque no conocen Guatemala, comen frijoles y tortilla como cualquier otro. Y tienen Guatemala en su corazón, los hemos enseñado a querer Guatemala, a querer Panamá también, porque Panamá es mi otra patria. Que me ha cobijado y me ha dado la oportunidad de educar a mis hijos y hacer familia. Dios nos dio este país y nos dio Guatemala. Y ahora pues estoy de regreso en la política de Guatemala, con toda la ilusión de hacer mucho por mi país. Gracias, ingeniero. Importante también entrar en esta parte de la vida política del ingeniero Jorge Serrano Elías. Nos gustaría también poder que nos comparta cómo inicia usted siendo pues un estudiante de Universidad de San Carlos. Tenemos conocimiento que fue también dirigente estudiantil, pero nos gustaría también que nos compartiera un poco cómo inicia su vida en la vida política. Y también que nos compartiera sobre la creación del partido MAS, el partido del Gallo, para que nos comparta un poco. Bueno, mire, yo no sé cuándo empecé mi vida política, porque imagínese, siendo hijo de un político, pues mi papá fue constituyente en 1945, casi pues yo nací en la política. Mi casa, los almuerzos, todos eran políticos. Allí circularon presidentes, premios Nobel, ministros, periodistas, sindicalistas. Ahí todos los días había almorzando alguien. Así que yo tenía una universidad política permanentemente en mi casa. Así que la primera campaña que a mí me tocó vivir fue cuando mi papá se lanzó a diputado por el departamento de Guatemala, en el año 1954 ha de haber sido, y entonces yo lo acompañé en la campaña. Así que yo diría que tal vez el primer discurso político, yo me acuerdo que lo di en Santa Catarina Pinula, ahí en el atrio de la iglesia, y la primera entrevista política me la han de haber hecho a los 9 años de edad, un periodista que se llamaba Oscar Conde, en un noticiero de radio que se llama Radio Sucesos. Después, pues obviamente yo fui evolucionando y ya me metí, siendo estudiante de últimos años de bachillerato, en los movimientos para votar a Idígoras en el año 62.
Y posteriormente, pues entré a la universidad, sí, fui presidente de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería y fui 2 veces miembro directivo de la AEU, de la Asociación de Estudiantes Universitarios, y también fui una tercera vez, ya como presidente de la AEI, fui miembro del Consejo Superior de la AEU. Hice toda una carrera política dentro de la AEU, dentro de la AEI, y después ya me gradué y me empecé a vincular un poco con la política nacional, hasta que cuando regresé de los Estados Unidos, se me abrió la posibilidad de trabajar con el PDCN. Yo había estado con la Democracia Cristiana. Después tuve una participación haciendo unas denuncias en tiempo de Lucas García y se vino una persecución contra mí y tuve que salir un año al exilio y paré en San Antonio, Texas. Cuando regresé ya fue después del golpe del año 82 y ahí me invitaron a ser presidente del Consejo de Estado. Me tocó en ese tiempo pues plantear toda la reforma política del país, que fue hacer la nueva ley de partidos políticos, la nueva ley electoral, que fue la que creó el Tribunal Supremo Electoral, en donde nuestra principal objetivo era mantener la mano del Ejecutivo lejos del proceso electoral y también la mano militar que se había dado en los procesos anteriores. Naturalmente, esa reforma que nosotros hicimos en el año 82 ha llegado hasta ahora 30 años y ahora necesita, a mi criterio, ya una reforma profunda, porque ahora ya no tanto hay que defenderla de la mano larga del Ejecutivo o del equipo militar, sino que ahora hay que defenderla de otros poderes, como el narcotráfico y como algunos sectores cartelizados de la economía guatemalteca. Pero, bueno, esta es materia de empezar a pensar cómo vamos a hacer para una nueva reforma electoral 30 años después de que ya la otra dio sus frutos y ya hasta ahí acabó. Gracias, ingeniero. Importante también continuar con la parte de su carrera política. Ingeniero, quisiera que nos compartiera la situación de cómo es la creación del Partido Más. Bueno, miren, en el año 1984 yo estaba en Guatemala y había terminado el Consejo de Estado, pero yo había trabajado mucho con el movimiento cooperativo. Yo había sido profesor en las escuelas cooperativas del país, un poco por la experiencia que yo había tenido en Suecia. Y entonces me hablaron de la posibilidad de que se estaba haciendo un partido de cooperativistas en Guatemala que se llamaba el Partido Nacional de Cooperación, PDCN, y que estaban pensando en lanzar a alguien que fuera, afín al movimiento cooperativo, y que habían pensado en mí. Y la verdad es que a mí me interesó el proyecto, sobre todo porque era un proyecto nuevo, y acepté ser el candidato presidencial y empezamos una campaña difícil, porque tuvimos que terminar de hacer el Partido Nacional de Cooperación y al mismo tiempo montar la campaña electoral. Tuvimos mucha suerte en esa campaña porque participamos sin muchos recursos, sin recursos prácticamente, y quedamos de tercero. Primero quedó Vinicio Cerezo, segundo Jorge Carpio y tercero quedé yo. Y esto pues, ahí hubo una alianza con el Partido Revolucionario, fui candidato también del Partido Revolucionario, con una alianza con el PDCN. Con esta coalición pues ya quedé yo establecido muy bien dentro del esquema político del país. Cuando decidimos seguir adelante en la política, hablamos con la gente de la base que había estado conmigo y se les preguntó que qué preferían ellos, si que hiciéramos un nuevo partido o que agarráramos el PDCN o el Partido Revolucionario, que ambos partidos estaban disponibles y la dirigencia
con muy buen ánimo de que yo me quedara dentro de los partidos. Pero las bases decidieron que no, que querían un partido nuevo. Y así fue como nació el MAS. Y entonces se decidió qué colores íbamos a usar, qué tipo de símbolo, y ahí fue donde se decidió el gallo. Y con el MAS llegamos a la presidencia en 4 años. Gracias, ingeniero. Nos gustaría poder escuchar de usted y que nos pudiera contar una anécdota de su primera visita a Chiquimulía. Chiquimulía es un municipio, por ejemplo, en este momento, hablándolo electoralmente, como un interés de partidos políticos, de analistas políticos. Chiquimulía está ubicado en el puesto 38 a nivel nacional en ese rango de interés por la cantidad de población que existe. Nos gustaría que nos comentara cómo fue su primera visita en Chiquimulía y pues alguna anécdota que nos pueda contar para aquellas personas que pues nos están viendo, y sería muy interesante de que pues su tío, su abuelo, su papá haya sido parte de esta anécdota, ingeniero. Bueno, mire, en Chiquimulía muchísimas veces, es decir, yo no le podría decir exactamente cuándo fue la primera vez que yo fui a Chiquimulía, pero naturalmente ahí estaba Rodolfo, que era el dirigente nuestro de todo ese sector, y naturalmente nos abría las puertas por todos lados, ¿verdad? Siempre que íbamos a Chiquimulía, pues había la oportunidad de meterse en el canal de Chiquimulía e ir al otro lado a comer algún buen pescado o conseguir algunos camaroncitos o algo que a mí siempre me han fascinado. Así es que Chiquimulía era siempre un punto de referencia para nosotros. Sobre todo que cuando yo hacía campaña, casi siempre cuando yo visitaba esa zona, lo hacía combinado más con el lado de Escuintla. Y cuando iba a la parte, digamos, alta del departamento, entonces iba al área de Cuilapa, iba a todo lo que era Jutiapa o Jalapa. Así es que, y a mí pues la verdad le tengo que decir que yo tenía debilidad por cómo se llama hacer campaña en la costa, porque no sé, uno siempre recibe más atención, la gente de la costa es como sangre un poquito más caliente, ¿verdad? Y eso hace más interesantes las campañas. Gracias, ingeniero, y aprovechamos para enviarle un saludo a don Rodolfo Montenegro, quien era el entonces secretario municipal, y a su familia que nos están sintonizando en el restaurante Los Chivos. Vamos a continuar, ingeniero. Siempre cuando se habla de una campaña política, especialmente en su época, conscientes de que habían partidos como candidatos fuertes, hablándolo económicamente, con estructuras, como usted bien lo decía. Por supuesto que cuando usted gana la presidencia, las personas que vivieron, los que vivimos de cerca el proceso, por ejemplo, háblenos un poquito cómo fue ese financiamiento ya con el MAS para poder hacer campaña, que es una situación bastante difícil, pues no solo en Guatemala, sino en todas las partes del mundo. Mire, para nosotros fue muy difícil, ¿verdad? Porque en primer lugar teníamos opositores, teníamos a Álvaro Arzú, que él tenía en primer lugar la municipalidad y en segundo lugar tenía la simpatía del sector privado. El sector privado había hecho una decisión que él o Carpio debían ser el siguiente presidente. Y entonces bloquearon todo el apoyo a los demás candidatos. Obviamente Alfonso Cabrera no necesitaba porque él tenía el gobierno atrás, ¿verdad? Entonces, obviamente el bloqueo se centró en mi persona, que no nos llegaban los centavos, pero por ningún lado, ¿verdad? Esa es una campaña que me tocó financiarla a mí. Es decir, yo diría que el 90% de mi campaña fue financiada por mí,
tuvimos algún apoyo en ciertas consideraciones que se nos hicieron en algunos medios de televisión, de radio, y alguna que otra persona que por ahí nos dio plata, pero nada significativo. Es decir, tal vez la donación más grande que nosotros pudimos haber recibido ha de haber sido 20,000 quetzales, que sería tal vez $4,000. Es decir, era insignificante contra las gruesos de las campañas que estaban llevando a cabo los otros. Nosotros temprano nos dimos cuenta que en campaña en plata no podíamos competir con ellos. Entonces nosotros los dejamos que ellos se fueran en la campaña. Ellos agarraron una campaña, todos empezaron una campaña tal vez un año antes. Nosotros no teníamos plata para hacerlo. Nosotros entonces esperamos el día en que se estaba terminando las finales del campeonato mundial. Y ese día lanzamos nuestro spot de los mismos no. Y nos costó mucho que nos aceptaran meterlo, pero ese fue un impacto increíble porque el país entero estaba viendo la televisión. Y ahí salió: los mismos nos quieren gobernar, pero no vamos a seguirles la corriente. Y entonces la gente se puso: ¿qué pasó aquí? ¿A qué hora se les coló este? Y entramos con fuerza. Naturalmente, al día siguiente, el lunes de que había terminado la mundial, yo recibí la llamadita de la Democracia Cristiana, en donde me decían que o retiraba el anuncio ese o ellos me iban a demandar. Entonces yo pensé para mis adentros, lo mejor que me puede pasar es que me demanden. Entonces le dije: yo no lo retiro. Si quieren, demándenme, empujen, que no hay tranca, les dije, demándenme. Pero no me demandaron, ni quité el anuncio. Entonces busqué unas fotos más feas que tenía para ponérselas ahí, ¿verdad? Pero bueno, esa fue la forma como digamos, empezó a lanzarse mi campaña. La otra cosa, no teníamos la plata para estar acarreando gente a los mítings. Entonces montamos 2 buses, no sé si usted se acuerda, y en esos buses íbamos con una gran bulla, la gente salía, y cuando la gente salía, yo les iba dando la mano. Por ahí ustedes me trajeron una de las tarjetitas que se entregaban, y me gustaría enseñárselas. Y esas tarjetitas se repartían en todo el país. Yo le di la mano realmente del 7 de junio. Esta era la tarjetita. Le di la mano del 7 de junio al 11 de noviembre a 400,000 personas. Prácticamente le di la mano al 10% de todos los votantes de cada uno de los municipios del país. Entonces, cuando salía la gente, se entregaba esta tarjetita. Y era muy curioso porque la gente, lo que era papel, lo tiraba. Pero esta tarjetita, el campesino la agarraba y se la metía aquí. Y aquí la guardaba. Entonces, nos dimos cuenta que el haber hecho una propaganda buena le hacía al campesino apreciarla. Y creo que todos esos elementos sirvieron para que la gente entendiera que nosotros la estábamos apreciando, pues no era cualquier porquería la que le entregábamos. Y todos estos factores fueron ayudando, y ellos decían que yo pues mejor me pusiera la pijama y me fuera a dormir. En las encuestas me borraban o me quitaban, y ellos mismos se convencieron a ellos mismos de que yo no tenía chance. El día que se vinieron a dar cuenta fue el día en que yo ya les había ganado la segunda vuelta. Porque cuando nos fuimos a la primera vuelta, ellos daban por seguros que en esa vuelta entraba Arzú y Carpio. Y ahí ya estaban ellos tranquilos. Cuando ellos se dieron cuenta que Arzú no entró, se les vino una amargura tremenda. Y los dueños de la guayaba, pues esa sí nunca me la perdonaron, ¿verdad usted? Nunca. Porque ahí sí que al día que yo gané la presidencia, al día siguiente empezaron a complotar contra mí. Pero bueno, mire lo que han hecho del país. Y
hasta dónde nos han llevado. Gracias, ingeniero. También ya tocamos una parte cuando, por ejemplo, existe una elección. Quisiéramos preguntárselo, ya nos compartió un poco, ¿cómo se diseña esa estrategia para poder ganar no solo a partidos económicamente con mucho recurso, sino también de un tercero o segundo lugar pasar a la segunda vuelta? Nos gustaría que nos compartiera, ya nos comentó un poco este documento donde está su fotografía, donde se está, o sea, digamos, la parte principal, digamos, y el acercamiento con la población, que fue lo más importante, pero ¿cómo diseñan esa estrategia? ¿Cuánto tiempo les llevó? ¿Quiénes integraron ese equipo para poder, digamos, pasar a segunda vuelta? Mire, es que como no teníamos plata, nosotros, una alemana me dijo, mire, su fuerza no está en los medios, su fuerza está en el trato de uno a uno. Así que si usted quiere ganar la presidencia, usted tiene que caminar. Entonces, con esa experiencia nosotros dijimos, bueno, a caminar. Además no teníamos plata para estar haciendo meetings, acarreando 3, 4 mil gentes a cada lugar y pagando esas cantidades de dinero, no existía. Así que a caminar, por un lado. Por el otro lado, como no teníamos tampoco tanta plata para tener la presencia que se necesitaba tener en los medios, empezamos a ser muy eficientes. Por ejemplo, para subir el reconocimiento de nombre, sacamos aquel famoso lema que decía, buenos días con Serrano Elías. Entonces, ese buenos días con Serrano Elías, que era cortito, empezaba en la madrugada y el campesino ya lo empezaba a repetir. Pero obviamente mis contrincantes de eso ni cuenta se daban, porque ellos arrancaban a las 8 de la mañana, pero yo ya estaba con el campesino desde las 5 de la mañana, con buenos días con Serrano Elías. Y era nada más una frasecita. Entonces lo que nosotros estábamos haciendo era estirando nuestros recursos. Y por el otro lado, los foros, que en los foros presidenciales, digamos, nosotros planificábamos los foros para ir a ganar los foros. ¿Y cómo? Hacíamos realmente nuestra investigación, sabíamos lo que íbamos a decir, sabíamos las debilidades de los contrincantes, sabíamos cómo teníamos que discutir. Y para eso, pues a mí me gusta, ese ha sido muy fuerte. Entonces, casi yo ganaba indiscutiblemente todos los foros. Incluso hasta cuando me retó el presidente para el famoso Conversemos, que yo sentí que habíamos salido muy, muy golpeados ambos, pero el pueblo lo vio de otra manera. Pero si usted ve claramente, Vinicio a mí me atacó muy fuerte, pero el pueblo lo vio de otra forma. Y ese fue el famoso Conversemos, que me ayudó muchísimo. Pero me ayudaron los foros en las universidades, me ayudaron los foros nacionales. Entonces fue un conjunto de cosas que los que estaban acostumbrados a ganar campañas con inversiones millonarias no miraban cómo podía yo ganar. Y no vinieron a darse cuenta que yo les había ganado hasta que me estaban cruzando la banda. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nunca me perdonaron. Ingeniero, por ejemplo, en todo el desarrollo de la campaña, cuando pasa a segunda vuelta, con el entonces candidato de UCN, el licenciado Jorge Carpio Nicol, ¿cómo cambia o cómo gira su campaña en segunda vuelta? Es que mire, yo empecé desde la primera vuelta a trabajar la segunda vuelta. Yo llegaba a cualquier municipio y como iba caminando me iba a meter a las sedes de los partidos. Y yo iba a darle las manos a los dirigentes y conversaba con ellos. No los confrontaba, hasta me metía en las sedes de la UCN. Yo conversaba con ellos en todos los municipios del país. El día que yo gané o entré en la segunda vuelta, que entramos casi empatados con Carpio, con 25% cada uno, él como 25.4, yo 25.2, pero era 25%. La gente se vino conmigo y por eso él conservó su 25% y yo me fui a 68%. ¿Por qué? Porque toda la gente del país se vino conmigo. Y esa es una de las elecciones que usted sabe se ha ganado con mayor porcentaje de votos. Porque la gente se vino conmigo. Es decir, no había otra. Es decir, yo trabajé, la gente me conoció y no solo me conoció mi gente,
sino que me conocieron la gente de todos los demás países. Yo, en las camisetas, yo estaba viendo cómo iba a ser para llegar a algunos acuerdos y ya la gente había mandado imprimir camisetas en las cuales tenían todos los logos de todos los partidos políticos, decía coordinadora serranista. Ya realmente ellos me hicieron presidente. Yo la segunda vuelta me hubiera podido acostar a dormir, que de todos modos lo hubiera ganado, porque ya la gente lo había decidido. Y si usted ve lo que se decía, que el 68, y ahí están los spots que se pueden ver en YouTube, que se decía que el 68% de la gente votaría por mí en segunda vuelta, así fue, el 68% votó por mí. Ingeniero, cuando se habla, digamos, de la elección en la que usted pues llega a ser presidente de Guatemala, usted nos comentaba un poquito, pero muchas veces la gente se pregunta y nos gustaría escuchar de 22, 23 años después, ese debate con el entonces presidente Marco Vinicio Cerezo Arévalo, cómo es organizado, cómo, digamos, fue planteado. Quiero ser bien honesto, algunos comentan de que fue un debate arreglado, otros dicen que fue un debate en el cual Vinicio Cerezo lo quiso hacer quedar mal ante la opinión pública, pero nos gustaría que nos comentara cómo llega usted preparado, cómo vio al entonces presidente Vinicio Cerezo, pero lo más importante, ¿qué era el mensaje que usted llevaba en ese entonces para ese debate? Bueno, mire, les cuento. Vinicio Cerezo había retado a Jorge Carpio y había retado, creo que a Efraín Ríos Montt, y había retado a no sé quién otro a ir al debate. Por X o Y motivo, ninguno de ellos había ido. Entonces hubo una recepción en Antigua, porque había una reunión de presidentes de Centroamérica y a mí me invitaron. Y llego ahí y le digo yo a Vinicio, molestándolo, mira vos, Canche, le dije, vos solo a los mudos invitás, ¿verdad? ¿Por qué no me invitas a mí? Ah, ¿qué? Me dice, ¿vos crees que no? Y llama a una de las personas y dice, miren, arreglen conversemos con Jorge. Este cree que yo le tengo miedo. Ah, pues en la primera campaña te me rajabas, le dije yo, porque yo sacaba una silla vacía y decía que él no quería, él no se animaba a discutir conmigo. Entonces se rió. Como a los 6 días me llaman y me dice, el presidente dice que el conversemos va a grabarse tal día. Entonces le dije yo, con mucho gusto. Entonces la gente que llegó a coordinar conmigo le dije, mire, yo le voy a decir a él, señor presidente, y que él me diga a mi ingeniero. Porque tampoco yo no quería que se planteara la familiaridad que existía, porque fuimos compañeros de universidad, ¿verdad? Él era presidente de la Asociación de Estudiantes del Derecho, yo era presidente de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería. Bueno, días antes de que se diera el foro, o el conversemos, Gustavo Espina, que era el candidato a la vicepresidencia, da unas declaraciones en donde dice que se iba a dar un debate y que iba a haber esto. Bueno, cuando entramos a casa presidencial, me dice Vinicio, mira vos, me dice, tu vicepresidente ha estado diciendo tal cosa, así que agárrate porque yo te voy a atacar. Le dije, mira compadre, le dije, empuja que no hay tranca, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Me vas a atacar, yo también me voy a defender y te voy a atacar. Y entonces él empezó acusándonos de que nosotros no habíamos colaborado en nada y que no sabíamos. Fue duro la forma como él empezó. Y entonces fue dura la forma como yo contesté. Naturalmente yo sabía lo que la gente quería decirle a Vinicio. Y yo lo que le tenía que decir era lo que la gente no le podía decir en su cara. Entonces, cuando salimos de ese día, me acuerdo que había un periodista que se llamaba Abdón Rodríguez Sea. Y entonces me invitó a almorzar y me dijo, cuénteme cómo le fue. Le dije, mire, a mí empatado, le dije. Porque la cosa estuvo muy dura, ¿va? Muy dura. Y es que querían parar el diálogo porque hubo un momento en que los dos nos gritamos. Entonces, estábamos los dos realmente exaltados, ¿verdad? Entonces terminó el diálogo, nos despedimos, todavía nos invitó a tomar algo ahí en casa presidencial y salimos.
La impresión que yo saqué era que el diálogo estaba empatado. Cuando yo en la noche oí cohetes, dije, ¿aquí de qué es? ¿Por qué están tirando cohetes? Lo que pasa es que la gente se había juntado a oír el debate y empezaron a quemar cohetes. Y después yo lo que me enteré es que el teléfono de mi casa no lo pude usar por una semana, porque colgaba y entraba una llamada, colgaba y entraba una llamada, colgaba y entraba una llamada. La gente estaba... En ese tiempo no habían redes sociales. Entonces me di cuenta que realmente la gente me había dado a mí el debate. Yo lo había ganado. Y naturalmente eso fue uno de los elementos que ayudó en la elección mía, definitivamente. Ingeniero, digamos, en esta etapa de la campaña, cuando de lo que en este momento estamos tocando, ya había un listado sobre la creación, digamos, la conformación de su gabinete de cara a ganar las elecciones. No, mire, no había un listado, habían gente, sí, con las que habíamos conversado. Yo me había comprometido ante el país que no iba a ser un gabinete político, sino que iba a ser un gabinete más tecnócrata que político, y que la política la iba a proveer yo. Y realmente así fue como hice el gabinete. Es decir, puse un gabinete con la mejor gente que pude conseguir. A mí nunca me ha pesado, ni nunca ha sido difícil para mí trabajar con gente capaz, sé respetar sus puntos de vista y pues puedo dirigir. Y así fue como llevamos un gabinete que sacó al país de la crisis en que estaba. Porque yo recibí el país con una inflación del 60%. Recibí el país en una situación bastante seria en términos de la violencia. Lo que sí es que, digamos, yo había trabajado, porque aunque yo era oposición, sí había trabajado con Cerezo, con Vinicio, porque Vinicio había hecho un buen trabajo en el campo de la paz. Él había convocado y había trabajado por la cuestión de Esquipulas. Yo había sido miembro de la Comisión de Reconciliación con Monseñor Gerardi, con Monseñor Quesada, Cardenal Quesada, con Mario Permut, con Tere de Zarco, con el coronel Francisco Luis Gordillo y con Roberto Carpio y Polo Sandoval, que fuimos los que integramos la Comisión Nacional de Reconciliación. Yo representaba a los partidos políticos. Y entonces, pues, quiera que no, sí, yo ya estaba en una función activa de Estado. Es decir, haciendo la salvedad. Una era la oposición que yo hacía políticamente por el mal manejo de la economía de Cerezo, y otra era el apoyo que yo le daba al gobierno por el manejo que estaba dando al tema de la paz y la reconciliación. Yo en ese sentido era un político que sabía apoyar lo que tenía que apoyar y sabía criticar lo que tenía que criticar. Y eso así fue como yo llegué. Entonces yo tenía, como le digo, una posibilidad de escoger dentro de la gente a mi gabinete. Por otro lado, quiera que no, yo había trabajado en planificación económica. Yo había hecho el primer plan que se incorporó en el Plan Nacional de Desarrollo a todos los sectores sociales: educación, salud, asistencia, bienestar social y ciencia y tecnología. Ese plan yo lo dirigí. Entonces, ahí yo había conocido a gente como Chevo Bencid, a mucha gente. Conocía la capacidad de Lico Linares para el banco. Es decir, yo tenía un grupo de gente que yo conocía cómo pensaba, éramos amigos, y a ellos fueron a los que yo invité para que incorporaran en un gabinete que hasta la fecha se dicen que es uno de los mejores gabinetes que el país ha tenido. Gracias, ingeniero. Vamos a ir a un corte comercial. Estamos desde Ciudad de Panamá con el expresidente de Guatemala, el ingeniero Jorge Antonio Serrano Elías. Continuamos con el ingeniero Jorge Serrano Elías, expresidente de Guatemala desde Ciudad de Panamá. Ingeniero, en el momento de saber los resultados, usted es electo presidente en ese entonces. ¿De quién recibe felicitación primero? ¿Su familia? ¿La gente del partido? ¿Cómo fue esa celebración? Mire, la celebración fue la primera vuelta, porque era
yo estaba, en primer lugar, yo ni quería que montáramos sede de celebración ni nada, porque como yo tenía la experiencia de haber perdido en la elección pasada, yo no quería tener esa sensación nuevamente. Yo dije, me quedo en mi casa y que aquí me cuenten. Pero montaron en un local que había enfrente al hotel, montaron una cuestión y entonces yo tuve que llegar. La verdad es que cuando yo llegué, pues había mucha euforia. Y una cosa rara es que ahí estaba el PAN de Arzú y estaba la DC, estaban todos en la misma calle. Pero realmente el grupo de gente estaba con nosotros en el MAS, no estaba ni en la UCN ni en los otros. Yo dije, bueno, y aquí qué raro. Cuando empiezan a entrar los resultados, primero entraron los resultados de la capital y yo le ganaba a todos los demás candidatos juntos en la capital. Entonces empezó una euforia porque todos daban que yo ganaba, porque si esa tendencia se hubiera mantenido, yo hubiera ganado en primera vuelta. Pero yo sabía que tenía que entrar al interior del país y en el interior del país yo sabía que yo no había tenido la plata para la movilización de gente. En muchos lugares no teníamos ni siquiera la plata para los fiscales. Estábamos limitados, así que yo estaba sumamente preocupado. Cuando empezaron a entrar los datos del interior del país, yo me empecé a dar cuenta que en el interior del país yo estaba de primero o estaba de segundo, dije ya nadie me la quita. Porque era lógico, si yo tenía sólido primer lugar en la capital y tenía primero y segundo en el interior del país, yo entraba de primero o de segundo, pero entraba. Entonces, a esos momentos, cuando ya los datos empezaron a fluir, había afuera de ese local, no sé, 5,000, 6,000 gentes. La cosa es que yo estaba encerrado en una oficina y cuando quise salir, mire, no podía caminar de la cantidad de gente que había. Ahí estaba Raimundo y todo el mundo, ¿no? Y entonces me costó mucho salir de ahí, cruzar donde la gente estaba, para ir al lugar donde estaban dando los datos, que era en el Hotel del Dorado en ese tiempo. Y naturalmente cuando yo entré en el Dorado, ya me di cuenta que yo era el presidente. Porque la gente estaba convencida que si yo entraba, yo era el presidente. La prensa igual, todos me jalaban que fueran a dar entrevistas. Bueno, total es que aquello fue de una emoción tremenda. Empezó la parranda en la calle y se bailó hasta las 3 de la mañana. Entonces, esa fue, yo no le puedo explicar la emoción. La cosa es que a uno le cuesta entender lo que le está pasando. Al día siguiente yo me levanté, me fui a acostar y cuando me levanto, mi casa estaba llena de gente, lo cual no lo había visto mucho en la campaña. Yo miraba gente en la campaña, pero no como ese día, en los pasillos, en las salas, en el comedor, en el porche de atrás, en el jardín, en mi oficina, en mi biblioteca, por todos lados la gente estaba metida. Yo me tuve que ir a desayunar parado a la cocina. Y salí de ahí porque iba a ir a hablar precisamente con Álvaro Arzú porque él se iba de viaje y me iban a apoyar en la segunda vuelta. Entonces yo salí y cuando llego y me doy la vuelta, le pregunto a uno de mis acompañantes, le digo, mira Rolando, y este montón de carros, y se voltea el tipo con una cara y me dice, ¡ala, ingeniero! ¿Usted no se ha dado cuenta? Me dijo que es el presidente de la República. Y yo le dije, la verdad que no, yo mismo no me había dado cuenta, no, me llevó tiempo entender que yo había sido electo presidente. Ahora, cuando llegamos a la segunda vuelta, eso era burro amarrado. Es decir, ahí era tan grande la diferencia, era 3-1, que para mí, ahí ya no, yo ya sabía que iba a ganar y que lo que tenía que pasar era un procedimiento, pues, pero de ahí sí ya no. Es decir, siempre hubo emoción porque era ya que me consagraba como presidente electo, pero ya no fue tan emocionante como la primera vuelta. Gracias, ingeniero.
Pues queremos agradecer a las personas que nos están sintonizando. Estamos desde Ciudad de Panamá con el expresidente, el ingeniero Jorge Serrano Elías, y les invitamos para que el próximo sábado nos puedan sintonizar en su programa Hacia el Desarrollo por Canal 33 Costa Visión. Antes de que el ingeniero pueda despedirse de este programa, queremos agradecer al personal técnico y administrativo de Canal 33 Costa Visión, como al personal técnico administrativo que está colaborando acá con el ingeniero Jorge Serrano Elías. Ingeniero, las cámaras son suyas para poder despedir este programa y la invitación dentro de 8 días. No, pues un gran abrazo a todos ustedes. Pues vamos a estar en los otros 2 programas, pero quiero mandarle un abrazo muy especial a mi buen amigo Rodolfo Montenegro y también a Chepe Vázquez. Les mando un abrazo, los recuerdo con mucho cariño y espero que algún día nos veamos, de preferencia en Guatemala. A ver si me dejan. Gracias. Muchas gracias, feliz noche y bendiciones para todas y para todos.